jugando en el sistema educativo y en el nivel educativo en el que nos estemos desempeñando. Así es que creemos que esta es una buena oportunidad de tener un diálogo educativo permanente, reflexivo, crítico y propositivo de cara a esa nueva agenda educativa que hay que construir para esta nueva normalidad educativa. Estamos tratando de escoger personas, expositores, que nos lleven a abordar los diversos ámbitos de este reflexionar educativo, desde profesores que están a nivel de liderazgo institucional, dirigiendo instituciones y sistemas educativos, hasta profesores de los diversos sistemas educativos que están en ese día a día, en los espacios de aprendizaje ahora, con fuerza mediados sea por tecnología o por otros medios convencionales, para poder mantener viva el proceso educativo indistintamente de la modalidad educativa, indistintamente del nivel educativo, del lugar donde estemos y del momento donde estemos. Así es que les damos la más cordial bienvenida a esta serie de webinar que vamos a iniciar hoy con la participación del doctor Armando Euseda, y voy a tomarme un minuto para dar lectura a una breve semblanza de su hoja de vida, y voy a ver si me permiten compartir pantalla. No la voy a resumir su hoja de vida. El doctor Armando Euseda es actualmente director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es doctor en física de la Universidad de Texas, profesor de matemática y física de la Universidad Pedagógica y profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de nuestra Escuela de Física. Ha sido miembro de la Junta de Dirección Universitaria y representante propietario de la UNANTE, el Consejo Nacional de Educación Superior. Ha sido también jefe de departamento, coordinador de la carrera de física y miembro de la Comisión de Transición de la UNAM. Ha sido vicerrector académico de la Universidad Pedagógica. Fue viceministro de Educación y director ejecutivo del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria PROECO. Ha publicado sobre temas de física del estado sólido y sobre educación, y asesora y participa en varias fundaciones para el fomento de la educación. Ha sido columnista sobre temas educativos. Tiene una serie de publicaciones en el ámbito de la física y de la educación, como ustedes pueden ver. Tiene publicaciones sobre la escuela morazánica, tiene publicaciones sobre física moderna, que es su campo disciplinar, y tiene publicaciones también sobre equidad y políticas educativas. Y sobre todo, creo que su principal fuerza en esta webinar que nos va a compartir es su trabajo en el espacio de aprendizaje con sus estudiantes como profesor de física a nivel de grado y posgrado, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así es que le agradecemos al doctor Euseda que pueda compartir con los más de 150 participantes que ya están conectados a esta sala y al inicio de esta serie de webinar, que pueda compartir esa visión prospectiva y ese trabajo de aula que hace con sus estudiantes en la mirada de aportar a esta construcción colectiva para esta nueva normalidad educativa. Muchísimas gracias a todos ustedes y los dejo con el doctor Armando Euseda. Muy buenos días y muchísimas gracias. Qué agrado ver colegas en esta participación, que me ha honrado la Dirección de Innovación en participar. Quiero iniciar agradeciendo a la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esta invitación que me permite participar en estos diálogos pedagógicos tan necesarios de reflexión y pensamiento crítico como oportunidad para reinventar la educación en tiempos de coronavirus.
Valoro la importancia de poder participar con satisfacción con los colegas que día a día en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en el sur, en cualquier lugar que uno va, encuentra que hacen esfuerzos serios para innovar y mejorar la calidad de los servicios educativos. Con ellos, sin perder el norte, sé que compartimos enfoques y formas de pensamiento que aspiramos poner en práctica para pronto arribar, y aquí viene la primera palabra clave, a la nueva normalidad en nuestro sistema educativo. Una nueva normalidad llena de retos que la crisis provoca por esta pandemia. Esos retos vienen con esta pandemia, pero hay que sumarle, no olvidarnos que desde antes teníamos problemas estructurales heredados, pero nos dejan a cada uno de nosotros, y esta es la primera afirmación que voy a hacer, nos dejan un solo credo. Fracasar no es una opción. Les agradezco por la invitación, compañeros. ¿Por qué escogí el tema del aula? ¿Por qué el aula? En todos los niveles del sistema educativo, el aula ha sido un símbolo que está presente como uno de los nodos centrales de nuestra red de creencias que día a día marca nuestros pasos y en el caso de nosotros, los profesores universitarios, marca nuestro quehacer. Recordemos nuestra infancia. Con una mente sin escolaridad formal, llegamos al aula en nuestra escuela primaria, convivimos en ella, llegamos al colegio y ya en plena juventud emergimos del aula universitaria con una mente escolarizada al más alto nivel. Así fue la educación por varios siglos, con su aula de 4 paredes, sus pupitres, los libros de texto impresos, su pizarrón y su profesor con sus clases magistrales, como fuente referente del conocimiento estudiado. Ese es el pasado, pero el pasado ya no es. Hoy en el siglo XXI, el pasado ya no es. La equidad en la educación, un tema tan llevado y traído, fue sello característico de la vieja forma de hacer educación. Por eso he escogido el tema del aula. Si los compañeros me permiten, voy a usar unas láminas para orientarme un poquito en esta presentación. Les cuento que ya he tenido varios problemas y para ello voy a hacer a compartir pantalla. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí, doctor. Sí, estamos bien. Muy bien. El aula universitaria del siglo XXI la encuentro yo con 2 características propias. La primera es que es un aula ubicua, pero además es orgánica. Recordemos que en un tiempo le llamábamos U-Learning, en otro momento aprendizaje ubicuo, pero va más allá que el aprendizaje a través de dispositivos móviles. Es más que el M-Learning, el aprendizaje con móviles. Es una nueva experiencia educativa que gracias al Internet estamos viviendo con todo su potencial. Nuestro oído percibe el sonido de lo ubicuo de manera indescriptible. En nuestro celular podemos pedirle a Spotify, podemos pedirle a cualquier otro productor de música que nos complazca la canción que deseamos. En el campo educativo, el aprendizaje ubicuo nos permite un nuevo dominio del espacio y el tiempo, rompiendo con la clase magistral que se da aquí y ahora. Y el aprendizaje ubicuo permite crear un ambiente de aprendizaje en el cual el aula es el mundo entero, con el estudiante
dejando sus coordenadas estáticas para estar simultáneamente en todas partes, en cualquier momento. En el caso del sonido del ubicuo, mi vivencia me lleva a un poema de Octavio Paz que se llama El Cántaro Roto, porque ese poema fue el que motivó un coro de voces fabuloso que se presenta en internet y que es mi mejor ejemplo de lo que es el sonido del ubicuo. Por falta de tiempo no lo vamos a presentar acá, pero les prometo dejarles la dirección, o si por ahí me está siguiendo Hugo o Eduardo, me pueden tener listo ese segmento. La U no es de utopía, la U es de ubicuo, es real, no es virtual, es real, es omnipresencia, es simultaneidad real. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento en todas las universidades del mundo y en las universidades hondureñas en particular. El filósofo de la inteligencia colectiva, Pierre Levy, se adelantó y nos explicó esto desde 1995. Es bueno ver estas reflexiones de este iluminado pensador también en YouTube acerca de lo virtual. ¿Cómo fue el pasado? ¿Cuál fue la mayor disrupción mundial a finales de 1957? Bueno, los rusos lanzaron el Sputnik el 4 de octubre de 1957 y ahí emitieron un sonido muy peculiar, ¿verdad? Un sonido muy peculiar. Para avanzar, mejor vuelvo a la presentación. Eso fue en el 57. Antes, en 1947, después de 47 años de reflexión sobre la mecánica cuántica, el hombre había llegado con el sonido del ubicuo a estar por lo menos en sus sueños contemplando la posibilidad de crear un transistor. En el 47 se inventa el primer transistor y el tamaño era más o menos el tamaño del puño del ser humano o entre un dedo y el ser humano, el puño del ser humano. En el 2017, la tecnología ha permitido colocar en el tamaño de una uña 30,000 millones de transistores. Y eso está permitiendo que esta computadora desde la que transmito ahorita pueda hacer el milagro del ubicuo para esta charla. Los ingenieros hablan de la ley de Moore y no deja de impresionarme. En la columna de la derecha tenemos el conteo de transistores. De 1947, 1970, del orden de 1000 transistores por pulgada cuadrada, digamos, en un chip. Para el 2018 andamos arriba de los 10,000 millones de transistores. Y eso nos lleva a esta reflexión que tiene que ver con la educación universitaria. Una estimación recientemente publicada nos dice que en 1945 cada 25 años se duplicaba el conocimiento. Y en 1982 cada 12 a 13 meses. Pero la IBM estimó en enero de este año que el conocimiento empezó a duplicarse cada 12 horas. Ya no tiene mucho sentido decir cada día hay que superarse y ser mejor que el día anterior. No es suficiente, es cada 12 horas. Con esta velocidad con la cual información se está generando, gracias a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, llegamos al dato de 2020. El conteo de transistores más alto en una unidad de procesamiento gráfico
nos da 54.000 millones de transistores en un proceso de 7 nanómetros. 54.000 millones, casi impensable. ¿Cuál es, después de esto, la idea a seguir? ¿Qué es lo normal en la educación superior a finales del siglo XIX? Porque no quiero soñar en el aire. Miremos esta gráfica de la educación terciaria hondureña. Ustedes pueden ver que en 1974 teníamos nosotros menos del 5%. Y pueden ver cómo la educación hondureña fue creciendo y en el 2014, quedan algunos años, andamos arriba del 20% en esta medición con cifras del Banco Mundial. Más o menos se toma alguien que se graduó de secundaria, digamos a los 17 años, se le mide qué pasa durante los siguientes 5 años, si está o no en la universidad, y se dice qué porcentaje de ellos han logrado educación universitaria. Estos somos nosotros, compañeros. La gráfica es muy interactiva. Ahí me da en el 76 era 5%, en el 90 era casi 9%, en el 2000 andábamos cerca del 14%, y la última cifra registrada es diferente. Pero comparemos a Honduras con el Triángulo Norte. Miremos El Salvador. Y ahora agreguemos Guatemala. Y entonces miro yo la gráfica, miro que histórica, para que el engaño, esto es equidad en el acceso, ni siquiera el proceso. Para que no nos engañemos, nosotros hemos estado ligeramente arriba de Guatemala, pero estamos debajo de El Salvador. Y hemos estado desde 1970, 80, 90, 2000, 2010, 2020, durante medio siglo, la equidad en el acceso en El Salvador nos ha superado. Y nosotros hemos superado a Honduras, pero Honduras y El Salvador tienen cierto parecido en su distribución étnica. Sin embargo, Guatemala tiene, recuerden, una altísima población indígena cuya lengua materna no es el español. Y aún así, nosotros estamos 3 puntos por arriba de Guatemala y El Salvador está 8 puntos arriba de nosotros. Ese es el pasado al que no queremos volver. Bueno, miremos si agregando a Belice nos consolamos. ¿Qué noto? Que Belice prácticamente no existía su educación superior, y en este punto de inflexión, que es el 2007, hace 13 años, empató con Honduras, y actualmente, si quieren, cifras del 2012, Belice tiene 24%, Honduras 20%. O sea que si lo miramos, yo leyendo estas cifras, que yo leo las cifras del SUCA cada rato, me di cuenta que las cosas no están bien. El pasado de Honduras en educación superior, aunque tiene una curva creciente, nos pone en la cola del Triángulo Norte, con Guatemala. Bueno, quizás si ponemos a la Dominicana, ¿verdad? Las cosas mejoran. Parece que no. La Dominicana, miren, es en equidad en el acceso, perdón. La Dominicana tiene 47, 40 y algo por ciento. 47.5. Pregunto si se está viendo bien la gráfica, compañeros. En producción. Sí, doctor, se ve bien.
La Dominicana tiene 47.5 y nosotros 21. No podemos decir que queremos regresar a ese pasado. No queremos regresar a ese pasado y el gran referente centroamericano es Costa Rica. Que obviamente nos va a distorsionar la gráfica. Costa Rica se va muy arriba. Entonces, miren que Honduras está en el fondo del pozo de la educación de la región. Si lo comparamos con Bolivia, lo comparamos con Venezuela, con todos estos países, no nos va muy bien. Entonces, hasta 2014, las cifras que siguen después del 2014 son iguales. Bueno, regresemos a la presentación y digamos, bueno, ese es el pasado hasta el 2019. Esa es la normalidad. Por eso no tiene sentido hablar de regresar a esa normalidad. No tiene ningún sentido. 2019 nos agarra con la nave de la educación en una dirección determinada. Pero el 2020 nos hace un reto que nos da vuelta a todo el sistema. Y eso me hace pensar que necesitamos repensar nuestro sistema, meter aula invertida, meter un montón de ideas que mencionaré después. Un poquito de historia. Hace 24 años, 6 meses, 24 días, hoy se cumplen 24 años, 6 meses, 24 días, que el término Internet fue unánimemente aprobado para ser usado. 24 años, un cuarto de siglo. Ahora, habría que preguntarse por qué ubicua el aula que queremos. Regreso a Thomas Kuhn y recuerdo de Kuhn esta frase. Permítasenos señalar aquí tan solo una cosa. Casi siempre las personas que han logrado estos inventos fundamentales de un nuevo paradigma, como el que necesitamos ahorita, con esta crisis que tenemos, o bien han sido muy jóvenes, o sea, la pelota está en la cancha de los jóvenes, o bien han llegado muy recientemente al campo cuyo paradigma transforma. En otras palabras, los jóvenes no tienen que pedir permiso a los que adoramos el paradigma de antes del 2019 y los recién llegados no pueden ser excluidos. Tal vez no hiciera falta señalar este punto de manera explícita, dice Kuhn, pues como es obvio, se trata de personas que al estar escasamente comprometidas por la práctica anterior con las reglas tradicionales de las ciencias normales, son particularmente proclives a darse cuenta de que tales reglas ya no definen un juego que se puede practicar y entonces crean otro conjunto que las pueda sustituir. Jóvenes, profesores nuevos en la universidad, Thomas Kuhn dice, el paradigma para derrumbarlo requiere que ustedes digan presente. En un libro reciente de aprendizaje, innovación y el futuro de la innovación educativa y el futuro de la educación superior, Joshua King y Edward Maloney señalan que siempre hemos tenido nuevas pedagogías, nuevas teorías, nuevos modelos para que cambien las universidades y hemos hecho cambios en enseñar y en aprender. Pero ellos argumentan que el más grande impacto en el aprendizaje en los últimos 25 años ha sido lo ubicuo de la educación digital y las tecnologías para educar en línea. Desempacar este rol de la tecnología es lo que nos va a conducir
y que nos va a volver innovadores, pero es problemático. Miren qué interesante este esfuerzo, ¿verdad? Qué interesante. El Tiempo de Bogotá recientemente en su entrega del 14 de diciembre, en un artículo publicado por Francisco Cajiao, nos regala que las escuelas se convertirán en redes. Entonces se trata de crear una nueva red de creencia al estilo de las ideas de Quine, la red de creencias de Quine, el gran matemático y filósofo de Harvard. Se trata de golpear los nudos centrales de la vieja red de creencia para sacudirlo y hacer que nuevos nodos, en esa red se vuelvan el credo de la educación del siglo XXI. Eso conlleva a que las clases magistrales probablemente desaparezcan y el profesor tenga como misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. Y eso conlleva que el currículum sea personalizado a la medida de cada estudiante. Eso conlleva volver al sastre del pueblo a que nos haga los pantalones y dejar de ponernos el pantalón que en serie se produce y que con un mercadeo especial nos venden. Los sistemas educativos de todo el mundo sufrirán grandes modificaciones de aquí al 2030, propiciados por la revolución tecnológica. El Internet en los próximos 15 años va a convertir a los colegios en entornos interactivos que pondrán patas arriba las formas tradicionales de aprendizaje y cambiarán la manera de ser docente, padre y estudiante. Y luego el mensaje para nosotros en la educación superior. Las universidades también están siendo acosadas por cambios sociales que parecieran no tocar sus estructuras centenarias. Es paradójico que los claustros en los cuales se han adelantado las investigaciones en neurociencia, teorías de la información, biotecnología y teorías de la complejidad sigan aferradas a una segmentación disciplinar que riñe con las prácticas sociales de los principales campos de innovación científica y tecnológica. Así ve el mundo lo que está pasando. Ojo, hablando de las sorpresas de la función exponencial, miren los sitios, los websites que hay en el mundo. En el 91 había uno, en el 92 10, 93 130. Al cierre del siglo 17 millones. En el 2010 238 millones. Y ya para el 2014 nos acercábamos a 1.000 millones. Y mientras doy esta charla, hay 1.7 billones de sitios web. Una función increíble. La generación Z y los millennials, y ahí está cómo entran a las redes sociales. Y luego viene para nosotros los educadores un gran reto. Innovación educativa. ¿Cuáles son las palabras que llenan nuestro nuevo escenario de reflexión? Primero, hay una epistemología digital que no hay que ignorar. Hay una educación virtual apegada a esa epistemología digital. Hay aprendizajes globales. Hay innovación educativa. Hay innovación en red, universidad en red. Y hay una cosa muy importante que Claudio Rama lo planteó en una conferencia reciente en nuestra universidad. Los derechos humanos de la cuarta generación. Y ahí viene pasar de lo ubicuo a lo orgánico. Los derechos humanos son derechos que caracterizan lo orgánico. Bueno, dirán ustedes, este señor solo está hablando de teoría. Miremos qué nos puede decir a nosotros que estamos peleando en el aula. Bueno, hay una EDX hizo público recién en diciembre del año pasado, creo que fue el año pasado, que los videos son sumamente atractivos, pero que los estudiantes hicieron una investigación real. Los estudiantes están, el tiempo medio que invierten observando un video es de 0 a 3 minutos
el tiempo medio es 1 minuto. Para avanzar rápido, entre 6 y 9 minutos, entre 6 y 9 minutos, aquí es el tiempo ideal. Si su video anda por acá, su alumno se bajó a los 3 minutos, aunque su video dure entre 15 y 40 minutos. Aquí, miren, es donde el alumno en videos de 6 minutos se está a los 6 minutos. 6 a 9. Bueno, mencioné a Thomas Kuhn. Voy a mencionar a un autor latinoamericano. Cuando Claudio Rama nos visitó, la pregunta que nos hicimos todos es la siguiente. ¿Es la educación virtual un nuevo paradigma de la educación superior? ¿Verdad? Y tenemos que reflexionar alrededor de las tendencias actuales de la educación, de las políticas educativas, de las tensiones que estamos, tensiones en el concepto de la tensión esencial de Kuhn, de los paradigmas, de la educación a distancia, de la educación virtual. Son reflexiones que están ahí invitándonos. Pongo esta flechita porque les cuento que si no quieren aburrirse cuando regresen a casa, tomen una lámina como esta, pónganle agua a la mitad, a un vaso, y acérquenlo paulatinamente, la mitad del agua cubriendo la flecha de abajo y la mitad del agua, y la otra mitad dejando la flecha de arriba. Y van a ver que hay ópticas diferentes que se puede, ese experimento les va a reflejar que no todo el mundo piensa igual, que no todo el mundo ve las cosas iguales. Yo juego mucho con Twitter. De esta educadora francesa me encontré esta reflexión que está traducida acá. Y miren qué frase más contundente. El análisis automático de los flujos de datos debe convertirse en una habilidad esencial que se enseña en las escuelas, porque condiciona la comprensión del mundo. Eso está en el blog de Pierre Levy, en un artículo que se llama Corona. ¿Qué quiero decir con esto? Es fundamental revisar el currículum de la escuela primaria para que nosotros podamos hacer en la universidad nuestro trabajo. Viene el mundo del libro digital. En el Valle de Silicon se produjo la tablet que estoy usando en este momento, que es una foto, esa foto que aparece ahí es la foto de la tablet en la cual estoy dando esta charla. Y no es una idea nueva. En la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, ya se había hecho la primera tablet 3.400 a 3.000 años antes de Cristo. ¿Qué debe orientar esta reforma nuestra? El punto central debe ser el cambio climático. Por donde usted lo busque, el cambio climático es nuestro reto principal. Y el cambio climático tiene que ver con el tema de la energía. El hombre empezó a usar energía desde que inventó subirse a un caballo. Y parece broma. Desde ese entonces, que está documentado históricamente, ¿cuándo fue? Hasta la Primera Guerra Mundial, el caballo era su fuente de energía principal. Ahí había inventado los primeros coches, pero el caballo, fíjense, en la tracción animal y la tracción humana fueron lo más importante. Esta foto que está acá, esta foto que me está acá, es de la Primera Guerra Mundial. Luego, en el año 45, inventó las bombas nucleares, pero su reto fundamental sigue siendo el tema del cambio climático. Acaba de salir un libro espectacular para mi gusto, escrito por una centroamericana, Cristiana Figueres, y por Tom Rivet Carnac, un inglés, que se llama El futuro, The Future We Choose, sobreviviendo la crisis climática. El futuro que seleccionemos sobreviviendo la crisis del cambio climático.
Y esto es el sueño de ella. Ahora les cuento, ella es una economista de primer nivel, un libro espectacular, acaba de salir. Fue la persona que montó por Naciones Unidas todo la negociación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El mundo que vamos a crear en el 2050, esperamos que hayamos reducido la emisión de gases a la mitad de lo que ahorita, mientras hablo, se está produciendo. Que su temperatura sea 1.5 grados Celsius para el 2100. Que sea aire fresco el que respiremos aún en las ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Que podamos caminar en el bosque, que recuperemos las áreas verdes a propósito, que hemos perdido por áreas de concreto en nuestra ciudad capital. El aire limpio debe llegar a los niveles comparables como cuando se inició la revolución industrial. Y la solución es que plantemos árboles y que encontremos árboles en todos lados. Eso es porque, iniciando del por qué debe ser orgánica el aula. ¿Cuáles son las características? Toda la teoría, miren, toda la tecnología que he mencionado tiene sentido solo si nos sirve para algo. Si nos sirve para algo. Google publicó recientemente esta encuesta. ¿Cuál diría usted que son las competencias críticas que sus empleados deben tener en la organización hoy en día? El problema número 1 era solución de problemas. El número 2, trabajo en equipo. El número 3, comunicación. El número 4, pensamiento crítico. El número 5, creatividad. Todo esto es orgánico. Tiene que ver con el ser humano, incluyendo el liderazgo. Acá empieza lo tecnológico ya en un lugar muy bajo. En un lugar muy bajo. Entonces, nos debe quedar claro que el aula tiene que ser orgánica, pensada para eso. Pensada para eso. Thomas Piketty, el economista que escribió El Capital en el siglo XXI, nos regaló esta frase que no debemos olvidar después de esta pandemia. La primera conclusión es que hay que desconfiar de todo determinismo económico en este asunto. La historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse en mecanismos puramente económicos. Es economía más política. Por eso cuando hablan de que hay que abrir la economía, que hay que regresar, que nosotros tenemos que pensar para beneficio de quién. ¿Para beneficio de quién? Tendencias, tensiones políticas. Y luego viene adjetivos para un atractor del crecimiento. Cuando hablo de orgánico, estamos hablando de que debe ser inesperado, que no debe ser determinístico, no debe ser determinado por las máquinas. Cuando hablo de orgánico, hablo de logístico. Habrá decepción, habrá cosas malas, será canceroso, resultados bajos, fuertes, repentinos, respuestas lineales a problemas exponenciales. Será caótico, pero si la pregunta, si el problema es exponencial, perdón, si el problema es exponencial, su respuesta debe ser exponencial. Claudio Rama nos hablaba de una nueva generación, una cuarta generación de derechos humanos. También el acceso a una educación virtual se constituye en un derecho humano en el marco de los derechos humanos de la cuarta generación digital. Pero ojo, está el peligro de que nos están sobrevigilando.
que nosotros a través del teléfono celular y de la computadora estamos a diario entregando nuestra privacidad. Y esta aula ubicua tiene que educar para que reclamemos el derecho a controlar nuestros propios datos y no dejarlo a que lo haga el gobierno porque es peligroso o las compañías. Una preocupación final, la universidad se centra en la razón, no esconde la verdad, la hace pública por todos los medios, pero esta nota de la revista Science nos llama preocupación. Las mentiras se extienden más rápido que la verdad. Miren lo que dice en Twitter del 2006 al 2017. Alrededor de 126,000 rumores fueron difundidos por 3 millones de personas. Las noticias falsas llegaron a más personas. Miren qué terrible. El 1% superior de la cascada de noticias falsas se difundió entre 1,000 y 100,000 personas. Mientras la verdad rara vez se difundió entre más de 1,000 personas. La falsedad se difunde más rápido que la verdad y eso más adelante esta investigación muestra que no son las máquinas, que son los humanos. No es porque en una máquina se lo proponen. Es inteligencia artificial, de acuerdo, pero también biotecnología. Es el algoritmo darwiniano, nuevamente recobrando lo humano. No solo es inteligencia artificial. Y luego, en esta maquinita nos estamos moviendo nosotros. Eso representa a la gente desempleada, a la gente que no ha podido ser educada para entrar al siglo XXI, ¿verdad? Y que de acuerdo a Harari va a pasar a enriquecer no la clase obrera, sino la clase de desuso, la clase de desecho, porque la economía no lo va a necesitar porque no tienen la fuerza laboral del siglo XXI. Tenemos que cambiar nuestro sistema educativo para educar, por un lado, para el mundo del trabajo y por otro lado, para la felicidad humana. Con algoritmos de la revolución de la inteligencia artificial también se va a poder hackear el cerebro humano. Hay que educarnos para protegernos. Y esta es nuestra hermosa universidad, en donde probablemente estaría dando yo esta charla en otras circunstancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Euseda. Le leo algunos de los comentarios que hicieron nuestros invitados. Siempre es un gusto y un aprendizaje escucharlo, doctor. Tenemos varios aportes, que fueron varias reflexiones, aportes que fueron haciendo los participantes. Le voy a leer un par, luego usted nos contesta y luego otro bloque, doctor. No sé si le parece. Perfecto. Bueno, alguien preguntó que cuáles son los factores de rezago en la educación. Cuando usted nos presentaba las gráficas comparativas de la educación en los países de Centroamérica, ¿cuáles son esos factores de rezago en la educación? Luego, el profesor Simeón Fiallos preguntó cuáles son los fines de ese nuevo modelo educativo. Creo que estas dos preguntas están relacionadas. Le escuchamos, doctor. Sí, el tema del rezago ha sido muy bien estudiado. Primero, fíjese que en este triángulo de economía, salud y educación, me explicaba el profesor Cervantes, rector de UNIR, en una plática que tuvimos la semana pasada, nos decía, hay países como los países nórdicos en donde la salud es lo número uno. Después viene la educación y luego el modelo económico se acomoda para garantizar salud y educación.
Pero hay otros países, como los países como Estados Unidos, como Japón, como Alemania, en gran medida los países más industrializados. Primero está la economía, después está salud y educación, pero con una economía fuerte. Y por último, tenemos el tercer paquete de países que estamos sobreviviendo. Hacemos algo en la economía para que no crezca la pobreza, pero para pagar la deuda externa, la pagamos con deuda social. ¿Qué quiere decir eso? Dejamos de invertir en salud y en educación y no tenemos orden en nuestro triángulo. Entonces, al no invertir salimos, por ejemplo, con una macroeconomía muy sana, ¿verdad? Pero salimos con que los maestros no se contratan nuevos maestros y se argumenta que X razón. Y todo se maneja por la vía de la comunicación manipulada. No hay inversión en educación, no hay inversión en salud. Están los presupuestos. ¿No? Yo no estoy inventando nada, no soy crítico gratuito de ningún gobierno, pero en los últimos años hemos estabilizado nuestro pago a la deuda, pero hemos aumentado nuestra deuda social. Así de sencillo. Entonces, si usted lleva 6, 8 años sin hacer un concurso de docentes, sin crear una plaza nueva en el presupuesto, los diputados son los responsables de esto, de todas las tendencias políticas, porque no leyeron el renglón de educación con la delicadeza y el renglón de salud con la delicadeza necesaria. Es obvio que si usted siembra ese problema, lo va a cosechar. No va a tener maestros suficientes. La cantidad de dinero que el gobierno invierte en la actualización permanente de los docentes en esta dinámica en donde estamos cambiando, duplicando el conocimiento cada 12 horas, la cantidad de dinero que invierte en el inicio, en el modelo para formar a sus docentes permanentemente en los niveles preescolar, medio y superior, público y privado, es nulo. Entonces, si no hay inversión sustantiva en educación, y luego se dice, bueno, y si usted ve que en los últimos años hemos bajado la inversión en el PIB, y por otro lado, si lo que invertimos responde a un currículum que está atrapado en un paradigma que no permite flexibilidad alguna, de tal manera que en este momento de esta pandemia hay quienes creen, colegas míos, colegas suyos, que cumplir con el programa es la meta principal. Si usted en su clase, de lo que sea, no usó la función exponencial y no usó la crisis actual como elemento motivador de su clase de física, de su clase de química, de su clase de sociología, de su clase de filología, de su clase de epistemología, de su clase de literatura, no vive en este país en este momento. Si está pensando que le falta el tercer parcial, se quedó atrapado, ¿verdad? Con los 3 exámenes con los cuales usted fue formado hace 20 años. Entonces, una es la causa financiera. La otra es que todos tenemos que repensar la formación de los docentes. No estábamos preparados. Los docentes que estamos formando en nuestra escuela de pedagogía y en la Universidad Pedagógica Nacional, en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, fueron agarrados por sorpresa. No saben, no hicieron práctica docente en un entorno virtual nunca. Todo fue su discurso alrededor del prodigio del pensamiento de grandes pensadores, grandes educadores que en este momento estarían rascándose la cabeza diciéndole, sí, léame, diría Freire, léame, diría Vygotsky, pero póngalo en el contexto del mundo en que está viviendo. Entonces, es un reto enorme. Los físicos que estamos formando, los químicos que estamos formando, todos tenemos que, los médicos no estaban preparados. La Universidad Nacional, el país no estaba preparado porque en el pacto, esto nos agarró sorpresa, en el pacto para formar médicos especialistas que tiene el Seguro Social
la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional. La pandemia nos agarró formando médicos en 25 especialidades este año, 21 en el año pasado, en Tegucigalpa, y el año pasado 2 en San Pedro Sula. Y golpeó ahí donde teníamos 2 especialidades. ¿Ven? Entonces, ¿qué se nota? Que la asimetría, aún entre la capital y el resto de Tegucigalpa, causada por razones políticas, es la responsable de este retraso que tenemos. Hay que cambiar, hay que comprometernos. Cambio climático ha sido lírico para nosotros, pero el mundo, ya la respuesta no es esa. Hay que enderezar el currículum y el cambio climático tiene que ser sumergido en el currículum de manera muy responsable. Si vamos a elegir autoridades y no tienen la idea clara de lo que van a hacer con cambio climático, no los reelijamos. Preguntémosle a los alcaldes por qué tanta obra gris y por qué tanto sacrificio a la obra verde. Alguna explicación tiene que haber. Porque el mundo está pensando que en el 2050 tenemos que tener un transporte colectivo espectacular para reducir el problema, para resolver el primer cambio climático. ¿Cuánta energía hemos invertido en megaescuelas bien dotadas en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, las ciudades principales? Lo que hemos hecho es copiar el modelo FIS de los años 70, de los años 80, 90, y hemos ruralizado la capital en vez de llevar de la capital un modelo de mayor desarrollo a las otras ciudades. Entonces, el tema es que tenemos que correr riesgo. El quedarnos en silencio ya dejó de ser una opción. El echarle la culpa toda al gobierno ya dejó de ser una opción. Tenemos nosotros que usar inteligencia colectiva con las ideas de Pierre Levy, por ejemplo, como este grupo ahorita, para movernos alrededor de la producción de conocimiento. Eso no lo derrota ningún político manipulador. Y tenemos que pensar que efectivamente el país se va a desplomar completamente, completamente. Y quienes criticaron la reflexión que Harari hizo de que la economía de Honduras iba en esa dirección y el sistema educativo, se sintieron golpeados y creen que manipulando medios de comunicación van a continuar haciendo lo mismo. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Respecto a los estudiantes, hacían la reflexión nuestros participantes acerca del reto en cuanto a la accesibilidad y también una gran pregunta: ¿están preparados nuestros estudiantes para todos estos cambios que estamos viviendo todos? No, los estudiantes no están preparados porque los estudiantes tienen la energía necesaria para hacer el cambio más rápido que nosotros. Pero los estudiantes vienen de una escuela primaria que los mantuvo sentados en 4 paredes, en fila, con la masificación los volvió falso, verdadero, selección múltiple, muy poca lectura porque el maestro recibe muy poco apoyo para tener libros suficientes disponibles, sobre todo en el área rural. Entonces, los alumnos tienen la ventaja de que tienen una facilidad plástica para entender rápido las nuevas tecnologías. Pero el alumno nuestro, las cifras lo están mostrando en este año, la mayoría no tiene acceso a la tecnología, ni aún en la ciudad capital. Los alumnos se están retirando porque cuando se hacen los números, oigan esto, en una conversación que tuve con un alumno recientemente, preguntándole cómo hacía para recibir su clase, me dijo una clase de 3 horas teórica, 3 intervenciones en Zoom del profesor, me cuesta 100 lempiras en mi celular. 100 lempiras. Y luego, si todos los profesores
empiezan a usar Zoom y quieren meter el aula que perdieron en Zoom, no puedo. Tengo que retirar clases. No me ajusta. Porque perdieron la noción de lo que era entrar a hacer la reconversión. Y la gente se quedó dando clase por Zoom. Una maestra recién me mandó un mensaje de una maestra secundaria, brillante alumna. Fue mi alumna en la Universidad Pedagógica. Me mandó a decir que no había qué hacer porque ella trabaja en una escuela privada, un colegio privado, y trabaja una jornada completa, y la directora le ha dicho, los dueños le han dicho que tiene que usar Zoom en todas las clases como que si fuera presencial, pero que ella no tiene Wi-Fi en su casa y que tiene que comprar internet, y por otro lado me dicen, no sé cómo preparar tanto material para hablar tanto tiempo. Un mensaje para las personas que son dueños de centros educativos es que así no se hace educación online, educación virtual. No se trata de escuchar al profesor. El profesor es un orientador. Inclusive puede toda la semana no comunicarse abiertamente, no tener una videoconferencia con ellos, pero puede subir actividades muy valiosas. Yo les quiero decir en este punto de los estudiantes, económicamente los estamos destrozando. Y yo escuché recientemente a la máxima autoridad de CONATEL de buena fe decir que habían negociado que hubiese educación por televisión, lo cual es bueno, ¿verdad? Telebásica es buena. Es un programa mexicano que fue donado por el gobierno de México y luego se dio en concesión a la Iglesia Católica, que lo ha manejado durante muchos años. Tiene aporte financiero el Estado, la Iglesia, por eso, en su fundación. Y ahora se ve que es una cosa muy útil. Pero el alumno, decía el director de CONATEL, que no iba a ser posible que los alumnos se conectaran permanentemente por internet. En ese momento yo les mandé al grupo una copia de un Twitter que había recibido de Argentina, donde el gobierno de Argentina le exigió a las compañías de televisión, a las compañías de celulares, que ningún alumno de institución pública fuese cargado mientras estaba conectado a un portal educativo que el Estado le proporcionara. En otras palabras, si un alumno entraba a la Universidad Pedagógica a su portal o a la Universidad Nacional a su portal, automáticamente debería de pararse el cobro de datos personales. El Salvador ya lo hizo también, a otros países también, pero eso se le planteó, el gobierno lo sabe, pero no lo hace. Y aquí lo digo abiertamente, ya lo he dicho públicamente en un programa de televisión, Tigo, Condutel y Claro, con nombre y apellido, tienen en su mano la posibilidad tecnológica de salvar a millones de jóvenes, niños hondureños, jóvenes, y a miles de universitarios de este caótico estado de conectividad en que se encuentran. Los estudiantes solos no pueden, los padres no pueden, y tampoco hay que segregar a las universidades privadas o a los centros privados de educación, pero siendo un centro privado, se tendrá que buscar un espacio de negociación con ellos. No es cierto que no pueda hacerlo Tigo y que no puede hacerlo Claro, lo están haciendo en otros países. Es un negocio redondo las telecomunicaciones en todo el mundo. Honduras no es la excepción. Ahora es cuando necesitamos que digan presente, no con comerciales en la televisión, sino con propuestas concretas de acceso a los niños y a los jóvenes. Y mírenlo como un negocio. Si ese niño y ese joven no se educa, no va a tener dinero para comprarle servicios en el futuro. Piensen a 10, 15 años. Esa es mi respuesta. Gracias, doctor. En ese sentido, ¿están siendo agresivas nuestras universidades? ¿Y cómo implementar ese currículo innovador? ¿Por dónde empezar? Y no solo en educación superior, sino teníamos ahí unas intervenciones en educación media. Bueno, yo creo que sí, en honor a la verdad, las universidades
han sido agresivas, pero ninguna universidad estaba preparada. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha dado una respuesta con un salto cuantitativo de apertura de aulas en línea, que ya supera los 10,000, creo, aulas, y había capacitado a varios maestros, ¿verdad?, en el uso de nuevas tecnologías. Pero yo, que soy usuario de esto desde hace muchos años, quiero decirle, esto no es fácil. No es con que me den el diploma, que ya estuvo. A veces escribir una hoja de trabajo para los estudiantes puede costarle al docente el equivalente a 2 días de trabajo, entre pensar, buscar bibliografía y todo, para algo que es una actividad que el alumno va a realizar en 1 o 2 horas. Y si no hay trabajo en equipo, si no hay esa inteligencia colectiva, si yo no comparto lo que produje, si no le ayudo al maestro de secundaria a hacer su laboratorio virtual, no yo, sino creando la red de comunicación, no puedo hacerlo. Las universidades públicas, las universidades privadas, todas están haciendo un gran esfuerzo. Todas. Obviamente que hay limitaciones. Si el personal no estaba preparado, la respuesta no puede ser la óptima. Y no basta con subir muñequitos, subir cositas a la pantalla. Es la industria de contenidos la que me preocupa. Es el mediador pedagógico es útil, pero el mediador pedagógico puede ser mediador pedagógico siempre y cuando tenga un profesor especialista en contenidos que dé algo sustantivo para poner en la plataforma. Subir PDFs y bajar PDFs por WhatsApp y todo eso es un paso hacia adelante, pero eso no es probablemente una solución a largo plazo con calidad. Por eso es que esta parte de las preguntas me interesa, porque esta es la parte, debe ser ubicua el aula, pero debe ser orgánica. Todo lo que estamos diciendo es la parte orgánica, la parte afectiva, la parte del ser humano que no podemos ignorar. Y tenemos que educar al joven, ¿verdad? Cómo redactar un ensayo, pero la gente no quiere leer. Mucho profesor dice, ¿cómo voy a hacer con 90 ensayos? Pues háganlo con una rúbrica, hay rúbricas para eso. Si no lo ha hecho, entonces que nos ayude las unidades de tecnología educativa a prepararnos. Y luego, esto no solo es para matemática, física, química, biología, no, es para todas las ramas del conocimiento humano. Es decir, la biblioteca digital, las humanidades digitales no se escapan, ¿verdad? La tragedia, dicen unos, de la muerte del libro de papel, el golpe que recibió con esta pandemia el libro de papel, ¿verdad? Probablemente, dicen otros, he estado leyendo, que difícilmente se recuperan los editores. Son los cambios que vienen. El nuevo libro digital, con sus múltiples opciones, va a dejar sin oportunidad, sobre todo al mal libro de papel. El buen libro de papel lo va a comprar, va a ser una educación de lujo, como lo es hasta ahorita, tener libros, porque los libros digitales son ya más baratos, son de muy buena calidad, son interactivos, son espectaculares. Se cansa uno de verlo en una pantalla de un computador, es probable, pero en una mochila digital usted puede andar 1000 libros, y en su mochila tradicional, si yo pongo el libro en el cual está mi iPad descansando ahorita, que pesa como 6 libras, hasta ahí llegó mi mochila. Gracias, doctor. Alguien de nuestros invitados acotaba los conceptos básicos de educación a distancia. Y dentro de esos conceptos básicos, muchos quieren saber cuánto es esa cantidad de estudiantes que pueden permanecer, que pueden participar en un aula virtual. Depende. Yo conozco el caso de la UNAM de México, que es la que nos ha servido de referente para organizar la DIE. Y yo puedo separar 2 tipos de aulas en el mundo universitario hondureño.
En el caso de la mega universidad que tenemos, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, más de 90,000 estudiantes, seguido de la segunda mega universidad, que es la pedagógica, y las privadas, están los estudios generales que normalmente tienen muchos alumnos. Pues se les pone. Ha habido casos. Yo di clases en mis años mozos para estudiantes de ingeniería de electromagnetismo 321 y 415. 321 tenía 110 alumnos, imagina. El último alumno ya saber qué miraba en la pizarra. El problema de la masificación, ¿verdad? En el aula virtual pareciera que el que no lo entiende va a decir, póngale 500 alumnos, póngale 400. Pero yo les digo, yo quedo surumbo, si la palabra existiera, no sé si existe, mareado de ver tanto material. Porque no me gusta poner todo con preguntas de selección, aunque se pueden hacer preguntas, lo que llaman clickers buenos, no es suficiente. Entonces, ese tipo de aula probablemente va a tener que tener un techo considerable. No sé cuánto está manejando la Universidad Nacional Autónoma ahorita, pero es probable que entre 35 y 40 se vean forzados a poner. Pero el otro tipo de aula que existe es el aula que va después de tercer año, cuando ya no son estudios generales. La mayoría de las carreras en filosofía, en letras, en física, en matemática, difícilmente tiene 20 alumnos en un aula. Los cursos más avanzados, ¿verdad? Son cursos pequeños. Entonces, ahí los cursos en línea no tienen ese problema. Pero la masificación debe ser tratada en función de la capacidad instalada que se tiene y de los tutores que tenga el departamento académico, entrenados para manejarlos. Entonces, dependerá. Ahorita, pues, no aconsejaría que pongan 100 alumnos, como en algún momento se hizo, por sección o 200. Yo creo que eso, personalmente yo no sentiría que yo puedo dar un curso de física con 100 alumnos, pero puedo dar uno con 30, 35. Y si me sacrifico más de lo normal, podría tener 40, pero lo ideal podría ser un curso de física general de 30 alumnos, 35. Dependerá de la asignatura. Hay asignaturas en el área de la salud que el número 1 es mucho menor. Gracias, doctor. Volviendo, que usted ya nos hizo bastante referencia al tema curricular, que es, bueno, lo que se trata de esta conferencia de la ubicuidad ubicua pero orgánica. Algunos de nuestros participantes preguntan que si la UNA tiene un modelo innovador pues para este aprendizaje ubicuo y orgánico. Fíjese que la Universidad Nacional tiene, desde el 2005 más o menos, empezó a producir documentos doctrinarios y equipos de reflexión que le han ayudado a entender lo que quiere. Yo le diría que no tengo temor de decir que su nueva ley orgánica trajo muchos beneficios y luego tiene, desde la Vicerrectoría Académica se han preparado varios documentos consensuados, incluyendo las normas académicas. Pero nos falta todavía que la letra tenga carne, ¿verdad? Porque está costando que algunos departamentos académicos abandonen el viejo modelo y pongan en práctica este. Nada nos impide. Yo les digo, después de 40 y pico de años de ser profesor universitario, nadie, ninguna, yo no recuerdo una administración ha opinado en contra de que yo transforme algo, que yo haga alguna modificación. Tiene que ser lógica, tampoco puedo inventarme cosas que no, pero yo empecé a dar con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, que no se llamaba así antes, y luego cuando nació la DIE, con el apoyo de ellos he dado un montón de veces cursos con alta mediación en línea y no ha habido ningún problema. Pero también he tenido noticias tristes, escuchar que en su momento algunas autoridades, algunos decanos, han prohibido que se ponga exámenes en línea, por ejemplo. Y probablemente nunca han dado una clase en línea, ¿verdad? Y
También he oído que hacen mucho esfuerzo las universidades privadas en poner educación en línea, pero al final esto es orgánico. Una universidad es lo que sus profesores y sus estudiantes son. Si no hay condiciones, académicas de peso por parte de los profesores, no creo que pueda llegarse a esta aula orgánica, ubicua que estoy planteando yo. Hemos hecho muchos avances. Ahora, pero el problema que hay aquí, ¿saben cuál es? Lo que yo dije al principio, es que la respuesta no puede ser fracasar. Es inaceptable fracasar. No se puede. Ustedes son profesores universitarios y están conscientes, no los engaña nadie. Vivimos en uno de los países más atrasados del planeta, en el país latinoamericano con mayor pobreza. La pobreza nosotros la vemos, la transpiramos y la hemos asimilado como norma. A esa normalidad no podemos regresar. No podemos. Yo les quiero decir con agrado. La semana pasada me llegó un video pequeño de un niño de 5 años, de 7 años, que está en primer grado, y me mandaba copia del videito en el cual él está haciendo un programita para un juego, siguiendo instrucciones en una computadora. Y lo asombroso es que los códigos que estaba usando son los códigos de Python, el lenguaje de programación más afamado hoy en día que usan los ingenieros. Un niño de 7 años haciendo un juego con eso. Entonces, nosotros a veces cometemos la imprudencia de no meternos en la educación de nuestros hijos y pensamos que si los matriculamos en una escuela bilingüe, trilingüe o lo que sea, su educación va a ser buena. La mala noticia es que todos los docentes tenemos que cambiar. Y para hoy es demasiado tarde. Tenemos que hacerlo ya. Todos. No importa la edad. Y no solo en el tema digital, ojo. La actitud, la pasión. Eso es lo orgánico. El amor con el cual se sumerja uno en el aula de clase, presencial o virtual, presencial o ubicua. Esa es la diferencia. Doctor, aquí creo que va a tener que dar algunas recomendaciones gratis para el gobierno, porque uno de nuestros participantes preguntó que qué recomendaciones daría usted al gobierno. Entonces, bueno yo he conversado en un par de ocasiones con gente del gobierno y yo miro que, y además conozco a la Secretaría de Educación. Yo fui viceministro 8 años y hace mucho tiempo sí, pero conozco la Secretaría de Educación. Los técnicos son buenos ahí. El problema es que los paradigmas que sigue nuestra Secretaría de Educación vienen atados a financiamiento del BID, Banco Mundial, que después de 25 años en educación, con todo con toda la buena voluntad con que nos aportaron ayudas los técnicos en educación y economía de ellos, para nuestro entorno estaban equivocados. La educación no era así. Entonces el gobierno necesita primero un poco de apertura, escuchar a otros. Quienes más saben de educación son las 21 universidades que tenemos en el país. Así es en todo el mundo. Solo que por su naturaleza, el discurso universitario apegado a la verdad a veces es muy rústico y difícil de tragar. Entonces, una vez recibí de parte de una altísima autoridad, cuando yo le planteé del gobierno, cuando yo le planteé este tema de Harari, de que las cosas no estaban bien, que nuestra clase era una clase inútil, en la siguiente reunión, no me la contestó ahí, en la siguiente reunión me dijo, es que los intelectuales en la universidad ven estas cosas. Nosotros que andamos en política le podemos explicar muchas cosas. Yo también anduve en política.
y muy poco le puede explicar un político en materia de ciencia a un académico. Es al revés. El académico tiene que orientar al político para que sus decisiones estén más cercanas a la sabiduría que a la tontería. Porque se hacen muchas cosas en política para hacer una broma, para llamar la atención, pero muy poco se hace para pensar el país en función de que cuando yo vote en el presupuesto nacional, entienda que si le quito un centavo a la escuela primaria, ese centavo va a aparecer en problemas en la reforestación o va a aparecer en problemas en la calificación de la mano de obra o va a aparecer aumentando delincuencia. Que si le quito un lempira a una universidad estatal, ese lempira lo voy a gastar en algo menos productivo. El gobierno tiene que abrirse. Ahorita el gobierno está en un problema muy difícil. Yo siento que están haciendo todo lo que su talento les da para manejar este problema. Pero este problema tumbó a Italia, tumbó a España. Tiene a Estados Unidos patas arriba en política. ¿Cómo no nos va a tener a nosotros? Entonces sí llegó el momento de abrirse para escuchar. Ustedes, la mayoría son muy jóvenes. Cuando en 1969 tuvimos la guerra con El Salvador, teníamos un gobierno militar. Osvaldo López Arellano era el general de turno en el poder. Pero fíjense que algo tuvieron los militares de aquel entonces, que formaron un grupo civil para que manejara esto y escogieron a uno de los más idóneos ciudadanos que ha tenido el país, Andoni Fernández. Y a él sí le creyó la gente. Y él logró armonizar el país y el país en 1981 volvió a las elecciones porque los civiles que eran hombres de su siglo, que habían hecho hebras, usado las hebras con las cuales se construye la sociedad hondureña, eran los que opinaban. Entonces, si no regresamos a eso, si no escuchamos y si todo lo hacemos descalificando en las redes sociales a quien se opone al gobierno, el gobierno va a seguir gozando de una profunda noche. Entonces, el consejo es, todos vamos a esa noche. Si el gobierno cae en esa noche, si el gobierno escucha. El gobierno está escuchando, pero la crítica dice que está escuchando a quienes quiere que le digan ciertas cosas. Claro que la empresa privada es utilísima, necesitamos mover la economía, ¿verdad? Pero también es útil escuchar la conciencia crítica de la iglesia, que está diciendo que hay cosas muy delicadas en corrupción que no pueden ocultarse. También es crítico escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Y no decir que todos son unos vagos, que no quieren trabajar. ¿Y cómo van a trabajar si 700,000 de ellos fueron expulsados del escenario educativo y no tienen dónde trabajar? Entonces, en el campo de la educación tenemos que aportar todo. Nosotros llegar, si quieren, con la mayor fortaleza académica, cuidando la soberbia por un lado, pero el académico debe de hablar en el filo entre la imprudencia y el impacto de la verdad. No debe ser imprudente ni malcriado, pero debe de impactar con la verdad del conocimiento científico documentado. ¿Le guste al gobierno o no le guste? Dentro del gobierno hay gente que entiende esto, ¿verdad? Y que su entendimiento va más allá de su partido político. El partido político es necesario para una democracia, pero ahorita ningún partido político en el mundo solo está pudiendo reconstruir su sociedad. Entonces, aquí para salir adelante tenemos que ir juntos, pero golpear duro en la crítica. Si van a meter cambio climático, hay que meterle dinero al currículum para que cambio climático aparezca. Y si vamos a meter cambio climático, le vamos a decir al alcalde, Tegucigalpa no puede seguir ya más gris de lo gris que lo tienen ahorita, no puede ser. Cuando yo vine a Tegucigalpa, la Tegucigalpa que yo vine,
era una de Tegucigalpa que la tengo grabada acá porque el amanecer era una cosa muy linda, ¿verdad? Un clima fresco de enero, muy agradable. Se podía caminar y pasear. Yo vivo en la Campaña y toda la Avenida La Paz, toda la zona de área verde desapareció porque hay que hacer que circulen los carros. Entonces, el problema energético es un cáncer de la economía del país y es un cáncer del medio ambiente. Hay que hablarlo, hay que entenderlo, hay que preocuparnos todos. Que no sea lírico sembrar árboles, que no sea lírico cuidar la basura, pero tampoco nos vamos a poner nosotros a sembrar árboles si por allá están dando una concesión para que alguien se haga millonario de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, al gobierno hay que hablarle con franqueza, los académicos con prudencia, suficiente prudencia, pero con extrema franqueza. Y luego reconocer que adentro del gobierno hay técnicos de muy buen nivel, ¿verdad? Y a veces el gobierno no tiene aciertos en la selección de sus cuadros de dirección, que son muy buenos en otras cosas, pero tal vez en el campo en que están no son los más idóneos. Y lo digo como me lo pueden decir a mí. Cuando yo me salgo de educación y de física, hablo con mucho cuidado. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esos consejos, esas reflexiones. Decirle que hay muchos mensajes de agradecimiento por parte de nuestros participantes, que muchas gracias por compartir su experiencia como docente, como gestor académico, como autoridad. Son muchos los mensajes de agradecimiento. Y pues estamos ya cerrando. Dejarle un corto espacio, doctor, para sus reflexiones finales. Algunos pedían de eso básico, ¿verdad? El yo como docente y luego hasta qué hacer, ¿verdad? Cómo organizar. Pero bueno, usted es el experto, doctor. Bien, fíjense que lo primero es que aquí noto que hay 287 personas, no sé si hay más o menos. En este momento nosotros, el que está hablando no es Armando Euseda, porque sin la recepción crítica de ustedes, igual da que hable o que no hable. Yo he organizado desde hace un mes un grupo, me puse a pensar qué puedo hacer yo como persona. Y dije, bueno, yo he tenido muchos alumnos en la Universidad Nacional y muchos alumnos en la Universidad Pedagógica y tengo muchos amigos trabajando y recibía muchas consultas sobre cómo hacer con esto de las clases en línea. Iniciamos con el tema de los laboratorios virtuales y convoqué a 8 compañeros. Ninguno de ellos tiene cargo directivo porque los compañeros de cargo directivo están realmente ocupados ahorita. Realmente que están ocupados. Sino más gente un poco más novatos, diría yo, muchos de ellos, pero que yo les conocía capacidad. Y platicamos qué hacer. Estos 8, escogí el 8 porque yo trabajo siempre con la base 2 a la 3. Dije. Es el grupo máximo que yo puedo atender. Estos 8 han organizado 8 grupos también, lo que me da 64 participantes más 8 iniciales son 72 y sus servidores son 73. Y ahorita están en el proceso de organización. Cada uno de los 64 está organizándose en grupos de 8 para llegar a 512. Ya van cerca de 100 en ese grupo. Y lo único que hacemos ahí no es dar clase ni nada, es establecer la red de comunicación. Si alguien está trabajando con ciencias de primer curso y en la red hay alguien que ha hecho algo para ciencias de primer curso, se contactan. Si alguien está en física universitaria, yo le diría el experto que tenemos en San Pedro Sula es Hernán, que por ahí debe estar Hernán, que lo hace muy bien. Y tenemos aquí en Tegucigalpa también a Roger y a otros. Y tengo muchos profesores de mucha capacidad a los cuales ellos consultan, ¿verdad? Pero los profesores mayores no podemos darnos tiempo, no, nos agotaríamos queriendo atenderlos a todos. Esta red que va a llegar a 512 es mi meta, más los 73 que ya están. Está entrando a varios rincones. Sé que aquí hay gente de
de Colón, hay gente del sur, hay gente que está en este grupo y vieran cómo aportan un montón de ideas que tienen los jóvenes profesores que a mí ni se me hubiera ocurrido. Veo a Larisa Pineda, que es egresada de la maestría en ciencias, de la pedagógica, veo físicos. Entonces, el mensaje es, no hay que quedarse los excusados. Cada uno de ustedes, si se organiza en grupos de 4, grupos de 8, con 8 colegas, para el tema de psicología, para el tema de pedagogía, para el tema de ciencia básica, un tema de derecho, un tema de ingeniería, etcétera, y no se obligan a absorber como responsabilidad tener que dar una clase. Y no decir, yo ya sé esto, les explico. Vieran cómo está funcionando y qué atractiva se vuelve la idea. Ayer me decía una compañera bióloga que se parece a la idea de los que vendían Herbalife. Y no me había puesto a pensar en eso. Yo me había puesto a pensar que así se está propagando el virus, ¿verdad? Con una función exponencial. Entonces nosotros podemos llegar con una función exponencial. Por ejemplo, yo tengo colegas de mucho prestigio en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el campo de la física, a los cuales con una llamada me resuelven a mí mi problema. Pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces, la idea es que acá abramos y que la educación sea entre pares. Entre pares funciona, ¿verdad? Que Larisa hable con su compañera, ¿verdad? Que Marilisa Ramos hable con su compañera, que Rosibel Interiano hable con su compañero. Ahí se resuelven los problemas. Entonces yo les diría, no nos rindamos, vamos a aprender mucho. Algunas cosas no las vamos a hacer bien la primera vez, pero si queremos a nuestros nietos, si queremos a nuestros hijos, y esto no es por que suene bonito al oído, tenemos que meter el tema ecológico y tenemos que meternos en la educación de ellos. Les garantizo que los maestros solos no van a poder. Los maestros hay que apoyarlos incondicionalmente. Por uno que encontremos que hace las cosas inapropiadas, no los critiquemos a todos. Apoyemos a todos los maestros porque no hay otra salida. Todos nuestros colegas de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica, de UNITEC, de la Católica, todos, ¿verdad? De la José Cecilio del Valle, de la Universidad San Pedro Sula, todos tenemos que apoyarnos mutuamente. Es decir, el país tiene un deterioro que casi no es posible medirlo ya. Entonces, ¿lo podemos salvar? Claro que sí. Todos ayudando, y al gobierno hay que tolerarle lo que sea tolerable, pero no hacernos los de a peso con las cosas que no se pueden tolerar. Tenemos que mejorar la administración de los recursos del Estado y tenemos que ser innovadores, creativos, propositivos y hacer que el tráfico de influencias se centre en la influencia de las ideas. Enviemos ideas, influenciemos. Yo creo que tenemos un buen momento para cambiar y yo estoy convencido de que vamos a salir con una universidad distinta, en un entorno distinto, pensando de manera distinta y agradecidos con el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, doctor Armando Uceda, por esta conferencia tan valiosa que hemos disfrutado esta mañana. Ha sido un bonito lunes. El aula universitaria del siglo XXI, ubicua pero orgánica. También enviar un saludo de parte de la Dirección de Innovación Educativa a nuestros docentes en los centros regionales, los docentes de las diferentes facultades, del sistema de educación a distancia, de la Universidad Zamorano, UCRISH, Universidad Metropolitana de Honduras, Universidad de Agricultura, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UNACIFOR, Universidad Politécnica de Honduras, y si se nos escapó alguien, lo sentimos mucho porque se nos escapó, pero agradecidos con todos por haber atendido esta invitación.
de nuevo nuestro agradecimiento al doctor Uceda y les pedimos pues que socialicen esta serie de webinars que tenemos para ustedes. A continuación, nuestro compañero Luis Espinal, que les tiene una nueva invitación. Sí, muchas gracias a nuestro conferencista, el doctor Armando Uceda, por esta valiosa conferencia. Como lo mencionó también nuestra compañera Gaby, tuvimos participación, una amplia participación de todo el sistema de universidades del país, públicas y privadas, también del sistema de educación media, primaria, colegas también por ahí que se conectaron de diferentes países de Centroamérica, una participación muy buena, y también no olvidarlos también a los colegas que se conectaron a través de la página de la DIE en Facebook Live, donde también se estuvo transmitiendo esta conferencia. Nada más agradecerles, indicarles que esta conferencia fue grabada y será puesta a la disposición de ustedes a través del canal de YouTube de la Dirección de Innovación Educativa y también a través de las redes sociales de la DIE. Pueden buscar ahí DIE UNA en redes sociales en Twitter y en Facebook. De igual forma, quiero compartir con ustedes nuestra próxima conferencia, la cual será el día viernes 22 de mayo a las 3 de la tarde, hora de aquí de Honduras, y estará a cargo de nuestra invitada, la doctora Caterina Gallardo Córdoba, directora del Doctorado de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Así que quedan todos cordialmente invitados. Se estará pues compartiendo a través de las redes sociales de nuestra dirección el enlace para que ustedes puedan conectarse. De igual forma será transmitida a través de Facebook Live para que todos ustedes puedan conectarse. Pues nada más que agradecerles y con esto cerraríamos entonces este primer diálogo pedagógico con nuestro conferencista, el doctor Armando Uceda. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense. Buenas tardes. Muchas gracias.